¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Les recibimos ya en este tiempo de debate, de entrevista, de análisis de la actualidad que hoy, por cierto, viene cargada de política y también va a traspasar fronteras provinciales y más allá de la comunidad. Ya lo verán, quédense con nosotros. Antes vamos a saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Florencio Carrera, director de la 8 Valladolid 10 Radio, Castilla y León. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y de nuevo vuelve con nosotros Pablo Lago, es director del Mundo de Castilla y León. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Encantada de saludarte de nuevo. Y vamos ya a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta noche, Javier Maroto, senador por Castilla y León y portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta. Buenas noches. Hola, Reyes, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Hoy de visita en Valladolid han sido pues muchos temas los que le han traído aquí. Siempre es bueno visitar y conocer todos los temas de actualidad que luego tiene que, por cierto, defender en esa Cámara. No sé si ya tienen plan para llevar esas propuestas, si hay algún plan de ruta para defender esas propuestas de Valladolid y de Castilla y León en el Senado. Bueno, en las Cortes Generales hay diputados y senadores con mucha experiencia y con muchas ganas. Además, Castilla y León necesita de mucha voz en Madrid, porque es verdad que hay comunidades autónomas que por diferentes razones han tenido la oportunidad de que sus reivindicaciones o sus problemas o sus oportunidades se debatan en Madrid. Y a mí me parece que es necesario que Castilla y León tenga todavía más voz en Madrid. El presidente de la Junta también lo entiende así. La oportunidad de tener una de las cosas positivas de unas elecciones individuales en Castilla y León, digamos fuera del contexto del resto de España, ha sido poner más en el mapa a Castilla y León. Y mi trabajo consiste fundamentalmente en representar todos los intereses del conjunto de España como portavoz de todos los senadores de España, pero poniendo un poquito más de sabor a las cuestiones de Castilla y León. Mi trabajo consiste en, de la mano de los senadores de cada una de las 9 provincias, detectar qué asuntos no se están resolviendo bien por parte del Gobierno de España y plantearlos allí. A veces sorprende cómo te puedes encontrar un ministro del Gobierno con la cara descolocada porque alguien, un senador de Castilla y León, está preguntando sobre un tema de Palencia o de Burgos o de Segovia que no se esperan y, sin embargo, tienen la obligación de dar respuesta, ¿no? También planteamos debates en positivo. Nuestra obligación es controlar al Gobierno y también hacer propuestas en positivo. Si estamos viendo que en la sanidad de Castilla y León faltan médicos, porque faltan médicos, pues estamos preguntando permanentemente a la ministra de Sanidad cuándo y por qué no saca más plazas para que haya más posibilidad de médicos que cubran los MIR, que cubran la sanidad en los consultorios rurales, que haya más médicos de familia, que haya más oportunidades. Cosas como esa es el trabajo de un portavoz, pero no lo puedo hacer solo para Castilla y León, aunque me apetece mucho, lo tengo que hacer para toda España porque el portavoz lo es de todos los senadores de todas las comunidades autónomas. Ahora hay tiempo de preguntas. Bueno, usted trasciende un poco lo del Senado y el Parlamento. De hecho, usted es uno de los que ha resistido la transformación de Feijóo en el Partido Popular, de los pocos que ha resistido, con lo cual algo tendrá si Feijóo, que es un experto implacable en ganar elecciones, ha confiado en usted, tanto en el núcleo duro orgánico del partido como en la portavocía del Senado. Y a mí sí me gustaría, ya que está usted aquí, y esto todavía está reciente, la llegada de Feijóo, y usted también estuvo en la anterior etapa, ¿qué ha cambiado el PP con la llegada de Feijóo? Bueno, yo creo que Feijóo aporta algo que le reconoce todo el mundo, dentro del PP y también incluso fuera del PP, nuestros adversarios. Feijóo es un político que viene con casi todo demostrado. Es un político que no necesita explicar su currículum. En la gestión, quiero decir que él simplemente en el ámbito nacional, cuando la sanidad no estaba transferida, era el responsable del Insalud y además también el responsable de Correos. Es decir, él ha trabajado con miles de personas bajo su responsabilidad, con una gestión que creo está en la hemeroteca, es una gestión satisfactoria. Pero eso no es lo más importante de Feijóo. Lo más importante de Feijóo es que él ha demostrado que se puede ganar unas elecciones trasladando un mensaje que genera confianza en todo lo que está a la derecha de lo que hoy es el sanchismo. Es decir, todo lo que supone el centro-derecha en España, aunando todo ese voto en una única sigla. Feijóo sabe que cada vez que votamos dividido, Sánchez se queda. Cada vez que nos dividimos en 3 partes el centro-derecha, el que aplaude es Sánchez,
que sabe que eso le beneficia. Él lo ha demostrado, él ha sacado mayorías absolutas 4 veces y ha dado un paso importante en el PP ahora que España necesita más que nunca una alternativa creíble. Entonces, Feijóo representa como, digamos, valor indiscutible que él ya ha demostrado la seriedad, la capacidad de gestión, la capacidad de hacer equipos y las ganas de afrontar un proyecto que España necesita. España necesita al PP otra vez como agua de mayo. Nos necesita porque Sánchez ni siquiera es del Partido Socialista, es del sanchismo, que es un partido que consiste en que Sánchez lo es todo, Sánchez se ha de quedar todo lo que pueda en la Moncloa y da igual que se pacte con todo lo demás, aunque los socios sean los enemigos de la propia España. Las elecciones de febrero nos pusieron en el mapa porque era la primera vez que no coincidían con otras elecciones. Entonces, Castilla y León, desde ese 13 de febrero, se está mirando con lupa. Y después el gobierno PP, Vox, se está especialmente se está mirando con mucha lupa. Cualquier movimiento que hay, se producen verdaderos movimientos tectónicos en la política nacional. 19 de junio, elecciones en Andalucía. Dependiendo de lo que pase, ¿usted cree que eso va a colocar un poco más cerca de la Moncloa al señor Feijóo? Bueno, me gustaría saber qué opinión tiene usted como conocedor, como decía muy bien Pablo, de la política nacional un poco. De las elecciones en solitario de Castilla y León se pueden sacar muchas conclusiones. Creo que a mí me gusta ser positivo, ser pragmático, hacer autocrítica, pero ser positivo. Y hay una cuestión, comentaba también antes a Reyes, que es toda España ha mirado a Castilla y León. Todos los tertulianos de Madrid ahora dicen Castilla y León, no Castilla-León ni Castilla. Han aprendido algunas cosas. Esencial. Bueno, la sensibilidad, efectivamente, algunas cuestiones de sensibilidad que son importantes, que son una muestra de respeto, básicamente. Y también de los problemas que tiene el mundo rural, ¿no? Hemos visto a muchos partidos hablando del mundo rural y a veces solo conocen el mundo rural desde la ventanilla del Falcon. Perdóname la broma, pero realmente es así. O partidos que hablan solo desde Madrid y que vienen a las elecciones y conocen Castilla y León por primera vez entonces, ¿no? Bueno, eso ha aportado a que se conozca Castilla y León la enorme capacidad que tiene de riqueza y de oportunidades y también las necesidades que tenemos que cubrir, especialmente en esto que digo del mundo rural. Bueno, es un debate sorprendente, inédito para el resto de España. Me alegro, por tanto, de que haya sido así. Ahora, como decía usted en su pregunta, Andalucía. Yo creo que en Andalucía lo que se está jugando, en primer lugar, es que los andaluces puedan mantener un cambio político que se construyó hace 4 años, que puso final a 30 años de derroche, despilfarro y corrupción, siento ser tan grave, pero creo que está también constatado por la propia hemeroteca, de despilfarro y de corrupción del Partido Socialista de Andalucía, abusando, por tanto, de los andaluces. Juanma Moreno es un político que es un gestor, que es moderado en las formas, que ama Andalucía por encima de cualquier cosa, pero como un proyecto dentro de España. Y ahora de lo que se trata es de conseguir una mayoría lo más sólida posible para que el gobierno sea un gobierno estable. Los andaluces, como los castellanos y leoneses, como el resto de españoles, queremos gobiernos estables. Y cada vez que dividimos el voto, pues nos castigamos nosotros mismos y hacemos gobiernos inestables. Y por tanto esa es la apuesta que hay. ¿Y gobierno estable es también un gobierno PP-Vox, por ejemplo, ahora en Castilla y León? ¿Usted cree que es estable eso? Un gobierno estable es un gobierno que tiene un presidente que no tiene que estar dedicando su tiempo a ver si hay dificultades internas entre sus consejeros. Un gobierno inestable es Sánchez. Un gobierno inestable es un gobierno donde hay 2 gobiernos que se pelean entre ellos y a veces entre las partes de este mismo gobierno. El Partido Popular desea para Andalucía todo lo contrario a lo que tiene Sánchez dentro de casa. Es inestabilidad, dedicar casi todo tu tiempo a que no se note lo mal que se llevan entre ellos y lo mal sincronizados que están esos ministros, en este caso en Andalucía, los consejeros, ¿no? Yo creo que tiene que ser un gobierno que esté preocupado de qué tiene que hacer Andalucía, como hay que estar aquí, qué tiene que hacer Castilla y León. Pues primero, hay que defender las cuestiones de esta tierra, porque hay cuestiones excelentes, sobresalientes, que a veces no se conocen fuera de aquí. Que Castilla y León sea la primera comunidad autónoma en educación año tras año, un día tras otro. Imagínense que no hubiese comunidad autónoma de Castilla y León, que no hubiese una consejería de educación que ha ido funcionando tan bien, pues tendríamos que estar dependiendo de un gobierno nacional, ¿no?
en materia educativa. Sería un enorme error, ¿no? Cuestiones como esa son las que hay que explicar también en Andalucía y hay que hacerlo pues, con muchísimo cariño y sensibilidad a las cuestiones particulares, en este caso sí, de las 8 provincias de Andalucía. Decía usted lo de la estabilidad de los gobiernos que se ve no están preocupados. Aquí en Castilla y León había un gobierno de coalición de 3 años y nos enteramos de la noche a la mañana que no era estable. Nos enteramos un día que nos levantamos un 20 de diciembre, que se inauguraba el AVE a Galicia al Rey, nos enteramos de repente que todo lo que nos habían contado de la estabilidad que no era tal. Luego, más o menos teníamos cierta sospecha, luego tuvimos la certidumbre por lo que se decían los socios. En 2 días tardaron los socios en decirse lo que no se dice, yo creo que alguien ni cuando se divorcia, en el peor de los divorcios posibles, pero bueno, pasó eso ahí. Habla usted de Andalucía y claro, esto es un dominó, aunque parezca que no. Aquí por primera vez ha entrado Vox en un gobierno, lo ha hecho con Castilla y León. Mañueco dijo que quería gobernar solo. Juanma Moreno ha repetido que él está decidido a gobernar solo e incluso ha ido más allá. Ha dicho, y si no, repetición electoral. ¿Usted cree que Juanma Moreno va a tener la determinación, seguramente con el respaldo de Feijóo, de querer gobernar en solitario y si no, repetición electoral? Bueno, voy a contestar a la pregunta, pero como has hecho, Pablo, una referencia al Gobierno de Castilla y León, que es muy sugerente, y yo participé de aquel debate, un matiz. Alfonso Fernández Mañueco, los presidentes en general, tienen que trabajar por la estabilidad de sus gobiernos, incluso hasta cuando detectan que hay cosas dentro que no funcionan bien. En el Gobierno de Castilla y León de la anterior legislatura había algo que no funcionaba bien y que era evidente, pero lo sabían los alcaldes del PP y los alcaldes del PSOE. La sanidad, el modelo de reconstrucción de la sanidad que planteaba la consejera de Ciudadanos y que el señor Igea apoyaba, no funcionaba. La sanidad no se puede remodelar barriendo todo el mapa sin contar con los alcaldes, que son los que dan la cara en los pueblos, sin contar con los facultativos, los médicos, y con los pacientes. Se planteaba un sistema de reforma sanitario que era una bomba de relojería, y aquello estalló, entre otras cosas, por esa razón. Alfonso Fernández Mañueco dio un golpe sobre la mesa, y me acuerdo que lo dije en la televisión, y efectivamente eso fue un detonante. No se puede gobernar la sanidad sin conocer los núcleos rurales, los pueblos, ¿no? Y por eso esa referencia. Y ahora, yendo a la pregunta, lo comentaba también antes, Juanma Moreno, igual que Alfonso Fernández Mañueco, igual que Alberto Núñez Feijóo, quieren gobiernos estables. Entonces, ponernos a pensar en el día después de las elecciones es un poquito, en mi opinión, faltar al respeto a los votantes que tienen que tomar su decisión, ¿no? Pero sí se puede explicar a priori que uno quiere la estabilidad. O sea, lo que tiene que hacer Juanma Moreno es pensar quiénes son los mejores consejeros para resolver mejor que en ningún caso los problemas que tiene Andalucía, en el empleo, en la sanidad, en el turismo, en todos los ámbitos. Y no estar pensando en cómo resuelvo dificultades internas. Eso es lo que está diciendo. Y es verdad que un gobierno en solitario, en ese sentido, es mucho más ágil y evita problemas. Porque luego, pues hemos visto que aunque uno ponga toda la carne en el asador, a veces existen los problemas. Pero lo más importante, no creo que haya ninguna repetición electoral en Andalucía, ni que ni siquiera lo considere Juanma Moreno, pero sí creo que ambos quieren un gobierno estable. Y los andaluces tienen la palabra. Estabilidad no es división del voto del centro derecha. Cada vez que votamos divididos, el que se alegra es la izquierda. Está comprobado. Está comprobado hasta que Ayuso consiguió casi aunar todo el centro derecha y tener una mayoría tan sólida que fue indiscutible. Pues hagamos como sucedió en la Comunidad de Madrid. Pero antes hablábamos de los cambios del PP con la llegada de Feijóo. Sí. Hay un cambio, yo creo que es esencial y además, lo decía usted, Feijóo es un implacable ganador de elecciones. No solo, no es que le diera juego ni chance a Ciudadanos y a Vox, que era la otra parte de la derecha, sino que los secó en Galicia, Sí. no llegaron a mojar Cero y nunca. cero. Ninguno sacó ninguna representación. Incluso no con aquel España Suma, que lo intentaron sus anteriores compañeros forzar a Feijóo, y Feijóo dijo que él no iba a regalar escaños a diputados de otro partido cuando tenía gente ahí. El gran cambio es que Feijóo, sobre todo, va por un carril y va por su carril, y no se deja cambiar de carril en función de lo que haga Vox, que era lo que les pasaba seguramente a ustedes anteriormente, que actuaban, se levantaban por la mañana en función de lo que decía Vox. Y también ha dejado claro algo, y es que
no le gusta acercarse a Vox, porque sabe, o sospecha, o es un análisis, entiendo que él sospecha que acercarse a Vox es alentar seguramente a Vox, digo, dentro de esa idea que tienen ustedes de recuperar el voto que se ha ido a Ciudadanos en una época, a Vox en otra época, y lo que transmite es eso, entre otras cosas, porque mire, pues no ha venido ni a la investidura del presidente Alfonso Fernández Mañueco para evitar la foto o la contaminación con Vox. No ha venido todavía, dijo que iba a venir, todavía no ha venido, ya han pasado unos cuantos meses desde las elecciones y eso, y Feijóo no ha aparecido por aquí, por Castilla y León. Y sospecho que no lo va a hacer hasta que pasen las andaluzas, porque él no quiere arrimarse a Vox en ningún momento. Bueno, yo creo que hay una novedad también, un poco hilando con esta reflexión que haces, ¿no, Pablo?, que es hablar de tus propios temas. O sea, ¿qué es el PP? El PP es muchas cosas, tiene muchas etiquetas, ¿no? La gente cuando oye la palabra PP se le vienen en la cabeza muchas cosas, no todas buenas, pero en mi opinión a los votantes del centro derecha muchas cuestiones buenas. Una, que se le viene a la cabeza a todo el mundo cuando dices Partido Popular, se le viene a la cabeza hasta Pablo Iglesias, que lo dijo un día. El PP nos criticaba mucho por los temas sociales porque su agenda ideológica de izquierdas no coincide con la nuestra en lo social, menos mal. Pero decía, bueno, el PP sabemos que acierta en economía, pero en los temas sociales empezaba a criticarnos. El Partido Popular efectivamente es un partido fiable para la economía, que detrás de la economía está el empleo, están las pensiones y está la seguridad del presupuesto. Entonces, Feijóo lo que hace es hablar de nuestros temas fuertes. La fortaleza del PP es la economía y detrás de la economía están todas las familias, todas y cada una de ellas. Entonces, el presidente Feijóo, lo primero que hizo cuando fue presidente es decirle a Sánchez, lo dejó descolocado, te lo puedo asegurar, un papel de 41 folios con medidas que el PP apoyaría mañana si se van cumpliendo. Por ejemplo, y quiero destacar una porque va a ir al próximo pleno del Senado, Europa permite a los países de la Unión poner el IVA de los combustibles al 5% en vez de al 21%. Sánchez ha decidido no aplicar esa medida. Que todos los castellanos y leoneses sepan que cada vez que echan diésel o gasolina a su coche o a su tractor, están pagando el IVA al 21%, comiéndose los 20 céntimos de subvención, cuando el IVA podría estar al 5% mañana. Bueno, pero eso no lo ha hecho ningún país tampoco. Sí, no. Han hecho la bonificación en otros países, como Francia, pero... Esa es una directiva europea que ha salido ahora y que permite a todos los países poder hacerlo. Como en nuestro caso estamos recaudando por IVA más de lo previsto, se puede tomar esa decisión sin recortar ningún servicio público, porque estamos usando el exceso de recaudación. Le vamos a preguntar al Gobierno el próximo martes por qué en España no se aplica esta medida, que aliviaría el bolsillo, especialmente de la España del mundo rural, que no tiene la opción de coger el metro o el autobús para ir a trabajar, sino que tienen que coger su coche o su tractor para desplazarse. Señor Maroto, por terminar con el tema de la no repetición, o sea, ir a la repetición de elecciones, si el día 19 de junio el PP no consigue la mayoría para poder gobernar. Le recuerdo que su partido en el comienzo de la campaña en Castilla y León insinuó eso y al final se lo ha tenido que comer con patatas. Quiero decir, también en Castilla y León, inicialmente las encuestas parecía que daban casi mayoría absoluta al PP y después, por circunstancias, aquello se fue diluyendo y al final la solución con Vox ha sido la única que tenía el PP de gobernar, que a lo mejor se tienen que comer ustedes sus palabras de ir a elecciones si no consiguen mayoría en Andalucía. Bueno, yo no creo que se trate de... Solo reflexión, ¿eh? Sí. Es razonable. Pero yo creo que a nadie le apetece comerse las palabras en la campaña. Simplemente yo creo que hay que plantearlo con mucha claridad, ¿no? El Partido Popular sale a cualquier elección, y con Feijóo ahora más que nunca, porque él ya lo ha demostrado que puede hacerlo, para tener una mayoría muy amplia. Mucha gente ha hablado del bipartidismo, ¿no? Y la nueva política. Hombre, la nueva política, desde que apareció Podemos, Ciudadanos, Vox, el otro, ha servido para tener o gobiernos que no funcionan, porque son débiles, o dificultades dentro de los gobiernos. Hay una parte que muchos españoles están añorando del bipartidismo, que era, hombre, es verdad que era la alternancia, pero la alternancia estable. Feijóo quiere la estabilidad, y Juanma Moreno quiere la estabilidad, y Alfonso Fernández Mañueco quiere la estabilidad. Los tres, o yo mismo, todos pensamos eso, y cuando hay unas elecciones tratamos de trasladar ese mensaje. ¿Qué es lo más sólido y lo más estable? Un gobierno que tiene la posibilidad de tomar todas las decisiones sin problemas internos. Todo lo contrario del sanchismo con Podemos. No repitamos ese error. Yo sé que hay diferentes sensibilidades y yo las respeto. Yo respeto a los votantes de Vox y a los de Ciudadanos, que sean unos más que otros, ¿no?
pero los respeto, pero comparto con ellos, estoy seguro de que comparto con todos los votantes de Vox y con todos los votantes de Ciudadanos que un gobierno fuerte del PP es mejor que dar la alternativa a la izquierda. Y comparto con ellos que cada vez que hemos votado divididos, la izquierda ha salido reforzada. Bueno, pues ese es el planteamiento tranquilo, sereno, con los datos que hacemos para las próximas elecciones. Ahora que estamos en los albores de este nuevo gobierno de coalición, el segundo de coalición que hay en Castilla y León, que además lo repite esa experiencia Alfonso Fernández Mañueco, ¿qué le dice el instinto de lo primero que vamos viendo? Ya sé que estamos empezando y no mucho, pero bueno, ya había ciertos roces importantes, que es una diferencia. Anteriormente todo se digería internamente, como en el vestuario de los equipos de fútbol. Ahora parece ser que el PP ha decidido que eso ya se acabó, que si hay confrontación, si hay diferencias, si hay discrepancias, que van a salir. Fundamentalmente entiendo que sea por no hurtar un debate sin el cual luego se quedó el Partido Popular cuando tomó la decisión de adelantar elecciones, porque pasaban muchas cosas dentro, pero las digería el Partido Popular. Y ahora ya empezaba a ver, pues la semana pasada, sin ir más lejos, un tema de enorme trascendencia, como fue la alusión a una procuradora socialista con discapacidad del vicepresidente, con lo cual el presidente Mañueco no tuvo ningún problema en disculparse ante los colectivos, porque fueron los colectivos los que criticaron las palabras y el vicepresidente no. Bueno, yo le pregunto qué le dice el instinto de lo que va viendo. Bueno, si esto tiene recorrido o esto no llega a Navidad. A mí me gusta, a Navidad, vamos a comer... No he dicho de qué año tampoco. Vamos a comer turrón con el actual gobierno varios años, Pablo, yo creo que... ¿Con el de Castilla y León? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Sobre todo porque yo conozco a Alfonso Fernández Mañueco y si hay algo que le define es la búsqueda de la estabilidad. Y luego es la cordialidad. Ya, pero eso depende de dos. Sin duda, pero ya sabe que dos no discuten si uno no quiere y el PP no quiere discutir, quiere estabilidad. Entonces, lo que más me ha gustado de la formación del gobierno de Castilla y León, que es lo que todos los ciudadanos siempre piden, es que se tardó muchísimo tiempo en decidir el programa del gobierno. Y cuando estuvo todo eso cerrado, y solo después de eso, se hablaron de las sillas. Es que estamos tan acostumbrados con la izquierda a que primero hay que colocar a Garzón, hay que colocar a Irene Montero, hay que colocar a este, hay que colocar al otro, colocar a la gente y luego ya se verá qué se hace. Aquí, y eso me parece que es un mérito de ambas formaciones, se decidió qué se hace en el gobierno, se estuvo trabajando ese papel y cuando estuvo terminado y se presentó, ahora vamos a hablar de los consejeros que forman ese gobierno, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión relevante. A mí me ha gustado que sea así, porque demuestra que es serio, por ambas partes en este caso. En cualquier Fíjese caso... que 2 meses después todavía faltan cargos por nombrar. A ver si hacemos gobierno, porque entonces nos pueden dar las Navidades sin gobierno aquí en Castilla y León. Y ahora que habla usted del programa, hay unas partes importantes que afectan a la esencia de las convicciones del Partido Popular y la esencia de las convicciones de Vox. Sí. Una de ellas será la violencia de género y otro de ellos será la memoria histórica. Claro, eso todavía no ha empezado a trillarse. Eso cuando se empieza a trillar dentro del gobierno, eso va a generar tensión, porque no le voy a decir que estén en las antípodas ustedes, pero creo que están en unos postulados ideológicos creo que considerables. Ustedes hicieron el Pacto Nacional de la Violencia de Género, gobernando ustedes. Ese acuerdo, Vox quiere que desaparezca. Bueno, aquí ¿Cómo se va a gestionar eso? Porque todavía, insisto, estamos empezando, estamos en los albores, pero no hemos llegado a la parte magra de la cuestión. Ya. Bueno, este tema fue una de las cuestiones que se debatió para incorporarse en el programa, ¿no? Yo creo que con este asunto lo que debemos hacer los políticos es tratar de ser pedagógicos y explicarlo. El tema de la violencia de género no es una cuestión ni de España, ni de la derecha, ni de la izquierda. Esto es una decisión que todos los países de la Unión Europea y de otras democracias, en Estambul hace muchos años, en una convención, se llama Convención de Estambul, se acordó, se decidió que hay muchas mujeres que sufren violencia por el hecho de serlo. Y alguien puede decir, hombre, y muchos ancianos, y muchos niños, y muchos hombres. Y yo digo, sí, pero no sufren una violencia por el hecho de ser ancianos, sino por el hecho de ser quizás débiles o abusar de ellos o cualquier cuestión. Y hay un ejemplo que a mí me gusta poner sobre la mesa que lo ilustra, ¿no? ¿Cuántos casos se conoce de parejas que rompen y la mujer
amenaza con asesinar al marido porque le ha dejado. Pues no conocemos muchos casos, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos casos suceden de parejas que rompen y el marido o la pareja amenaza a la mujer con asesinarla si le deja e incluso la acaba asesinando? ¿Verdad que hay cosas distintas? Bueno, pues eso sucede... Yo lo tengo claro, esa pedagogía la Sin tienen que duda, hacer pero ustedes con Pero Vox. muchas veces, quizás el debate está en que tengamos que pensar todas las violencias son iguales. Estamos en ese caso en lo que sucedía en los 80, cuando se hablaba de casos, el caso, ¿no? Entonces, había en una familia un suceso. No, existe... No son iguales y no se Claro. lo voy a explicar a usted porque la violencia, Claro. por ejemplo, terrorista no era igual que cualquier violencia. Naturalmente. Entonces, por sí, ejemplo. es un tema complejo, quizás se nos va de la entrevista, pero existe una violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo. Eso que digo de que hay hombres que dicen, si tú me dejas, yo te puedo llegar a matarte, y que nunca sucede con la mujer respecto al hombre, es porque algo hay en la sociedad que se llama machismo y que sucede. Entonces, hay que tomar medidas contra esa violencia específica. También digo, cuidado con las leyes que permiten a muchas mujeres utilizarlas para arremeter contra los hombres con potenciales denuncias falsas o amenazas de que te voy a denunciar. Porque, como todas las leyes, siempre hay huecos para que eso suceda. Pero como en todas las leyes, Yo como dices tú, quiero combatir la violencia de género, pero que no haya trampas como esa. Esa es la posición del PP. Y ahora, además de eso, existe violencia dentro de las familias, contra los ancianos, también contra los hombres, contra los niños, y lo que hemos planteado es luchar contra ambas cosas, porque es compatible. Y creo que la sociedad nos entiende si decimos que para el Partido Popular que no haya violencia de género es fundamental dentro del acuerdo del Convenio de Estambul y que no haya violencia, que no haya cuidar otras violencias como se cuida la violencia entre los niños en clase, que no haya mobbing o que no haya abusos. Es decir, se puede abarcar el todo sin dejar a nadie fuera y sin igualarlo todo, que es, yo creo, lo que puede inducir a error, ¿no? Y ahí hace falta pedagogía. Yo quería plantear una reflexión. Está claro que el señor Feijóo no ha venido a la política a ser espectador y que tiene un objetivo muy claro, que es llegar a la Moncloa. En esa carrera de fondo se encuentran estos pequeños sprints que son estas elecciones regionales. Aquí hemos tenido un pacto con Vox. En Andalucía tienen claro que quieren también gobernar en solitario, cosa que ahora mismo no está tan clara. ¿Podría ser un arma de doble filo el que en un gobierno puedan tener o hayan permitido de alguna manera un acuerdo y en otro no se quiera llegar a él y se puedan llegar a repetir esas elecciones? Y en esa carrera hacia la Moncloa, ¿qué papel realizaría pues, lo que ocurra en esas comunidades? Ahora mismo las encuestas, algunas de las encuestas, parece que van dando pasos, van dando campo y espacio al Partido Popular, y no sé cómo analizan las continuas fricciones en el Gobierno central que parece que podrían estar debilitando, no lo sé, me gustaría conocer su reflexión al Gobierno, en qué parte pues, podría aprovechar el señor Feijóo y el Partido Popular para seguir avanzando en ese camino y en qué parte pueden tener una piedra. Bueno, el discurso de Feijóo es tan clarito que además no solo porque lo dice, sino porque lo ha hecho. Entonces es tan claro que es muy complicado que no se comprenda. Pero yo, a pesar de que yo lo hago peor que él, mucho peor que él, lo voy a intentar repetir de forma resumida. El planteamiento de Feijóo es: España necesita una alternativa de forma casi inmediata para la defensa territorial de nuestro país, para la defensa de las instituciones que están siendo atacadas o manoseadas por el Gobierno en su propio interés, mejor dicho, en el interés de Sánchez. Y porque nuestra economía no aguanta más socialismo y tenemos un riesgo de pagar unas consecuencias graves en materia económica y, por tanto, que haya repercusión en cosas tan serias como las pensiones. Teniendo eso claro, teniendo claro que hace falta una alternativa inmediata en el Gobierno, solo hay una herramienta en el criterio de Feijóo, y yo lo comparto, y es: hay que aunar el voto en torno a todo lo que está a la derecha de Sánchez. Eso incluye todo el espectro del centro-derecha y también, y lo queremos decir, a todas las personas que en algunas ocasiones han votado PSOE, que es diferente de sanchismo, y que ya no aguantan a Sánchez cada vez que se abraza con Rufián, con el otro, haciendo de las suyas, porque solo le importa a él. Hay socialistas que ya no tienen estómago para seguir pensando que Sánchez sea el presidente del Gobierno, y nosotros los comprendemos y queremos que también esas personas nos ayuden a la alternativa al sanchismo.
Si algún día vuelve el PSOE a existir como lo era antes, entiendo que ellos vuelvan a votar al PSOE. Pero ahora necesitamos que todo lo que está a la derecha del sanchismo y los decepcionados con Sánchez apoyen una alternativa, y la mejor manera de hacerlo es en unidad. Si hay unidad, sacaremos a Sánchez y a Podemos de la Moncloa. Si nos dividimos o no cumplimos ese compromiso, Sánchez intentará quedarse y podrá hacerlo, porque se pierden muchísimos diputados en la división del voto, porque saben ustedes cómo funciona el reparto en todas las provincias. Así que esa es la propuesta. Una parte de los populares, una parte del voto de Vox ha venido de muchos votantes del Partido Popular. Pues eso va a ser complicado y al final la derecha no es tan variada. Lo primero que hay que hacer es no molestar ni insultar a nadie que te ha votado y al que pides tú el voto. Eso lo intento hacer yo, a ver si lo consigo. Es mi propósito en esta entrevista y siempre, cada vez que hablo. Aquí no hay nadie que se equivoque al votar. A lo mejor se equivocan los que han permitido que haya gente que deja de votarte. Hagamos la reflexión al revés, eso se llama autocrítica, ¿no? Pero en cualquier caso, en un momento excepcional como el que tiene España, hagamos cómplices a todas esas personas que consideran que hay que cambiar a Sánchez, que hay que buscar una alternativa, que Feijóo es creíble, que sabe gestionar, que lo ha demostrado, que es solvente en economía, pero que necesita para poder hacerlo la unidad del voto. Y que si estamos con el matiz yo sí soy de derechas, pero me gusta más este otro de derechas, yo soy un poco más de centro. Mira, al final, todos nosotros lo que no queremos es sanchismo. Si nos aunamos, lo conseguimos. Si no lo hacemos, es muy complicado. En el discurso económico, dice ustedes, claro, hoy han salido los datos del paro. Son los mejores datos desde 2008, desde la crisis financiera que ha habido. Tenemos un problema grave, que es la inflación, que es seguramente el veneno más endemoniado que puede tener una economía. Es una inflación que viene derivada por muchos factores, especialmente externos, y no solo lo tenemos nosotros, lo tiene todos los países europeos. Tenemos la gasolina, decía usted, los combustibles muy altos. Es verdad que la energía la estamos pagando igual. El problema es que llevamos 20 años pagándola muy cara nosotros, ¿no? Ahora la está pagando muy cara todo el mundo, pero nosotros llevamos 20 años. Pero la gasolina está en los precios más elevados en otros países europeos, han tomado medidas igual, pero, insisto, con toda esa gravedad, los datos del paro hoy son los mejores desde 2008. No concilia ni casa demasiado bien ese discurso económico suyo de que ustedes son la virtud de la economía frente al sanchismo. Cuando, insisto, el dato del paro ejemplifica mucho lo que es la economía Bueno, pues utilicemos por ejemplo, la reforma laboral ha conseguido que hayan crecido enormemente los contratos indefinidos también. Reforma laboral que era la suya prácticamente, con una serie de matices. Lo que pasa que, bueno, ustedes, no, iba a decir que se opusieron, pero no, porque uno le dio al botón mal y acabó aquello como Rosario en la Aurora. Pero insisto, la economía no concilia con eso. Vamos a obviarlo. Sí, bueno, lo he introducido así de repente. Eso confirma que puede ser diputado. Pero yo he hablado de la economía, Sí, bueno, pero la situación económica del país tampoco es una situación con todas las dificultades que hay, insisto, externas. De economía externa. Pero vamos a apoyarnos en este dato, Pablo, porque es muy relevante, ¿no? Bueno, los dos que has dado. Primero, ¿el IPC es un problema en toda Europa? Sí. En España el IPC es un 40% más alto que la media europea. Por tanto, si nos creemos el discurso de Sánchez de que somos una isla energética y que el gas de Rusia no nos afecta y tal, ¿qué está pasando en España para que tengamos que pagar los españoles un 40% más de IPC que el resto de Europa, de media? Primero, algo no está funcionando en las medidas del Gobierno. En nuestra opinión, la inacción. He hecho antes una propuesta concreta, pero es muy sencillo. Si te plantean medidas para bajar el IVA de algunos precios sin tocar los servicios públicos, ha de hacerse. Y en relación a los datos de empleo, que el dato que das, por supuesto, es cierto, hay que analizarlo en su globalidad. ¿Cómo no va a ser cierto que España recupere, que tenga crecimiento en el empleo si fue la que más destruyó empleo durante la pandemia? Porque tuvimos a la vez las peores cifras, desgraciadamente. Pero yo le he dado el dato 2008, no le he dado Sí, la pandemia. por eso. Pero que haya una recuperación del empleo frente a lo que teníamos antes, cuando hemos pasado por una situación de destrucción de empleo masivo y los datos sanitarios que también han afectado, pues podemos hacer un análisis como se quiera, pero podemos ver el dato del empleo y podemos ver el dato del PIB. España es el único país de la Unión Europea, fíjese que hay naciones pequeñas, grandes, importantes, el único país de la Unión Europea que no ha alcanzado el PIB que tenía antes de la pandemia. Entonces, ¿sabe cuánto empleo público está creando el Gobierno?
mucho. Sí, Sobre todo empleo público. Por tanto, cuidado con las trampas de si yo saco un montón de puestos de funcionario y lo computo como empleo, hay que mirar el empleo público y también el empleo privado, el que genera un pequeño comerciante o un agricultor contratando o un autónomo. Ese es el empleo que también hay que mirar. Los datos no van tan bien ahí y le digo, el PIB de España es el único PIB, el único Producto Interior Bruto que no se ha actualizado antes de la pandemia en toda Europa. El Partido Socialista siempre ha sido así, no gestiona bien la economía y genera paro. El Partido Popular en esto es muy sencillo, con ciertos errores, porque no somos perfectos, gestionamos bien la economía y crece el empleo. Eso es un dato de las cifras históricas. Señor Maroto, ¿puede gobernar el Partido Popular este país, España? Para nosotros este país es España, Sin duda. habiendo prácticamente desaparecido en Cataluña y no tanto, pero también habiendo quedado reducido a muy poquita cosa en el País Vasco, que usted conoce también, usted ha sido alcalde de Vitoria y conoce especialmente. ¿Se puede gobernar España no teniendo presencia en dos comunidades que son más o menos 10 millones de votos, de habitantes? Bueno, más que si se puede, no sé... Y de que tendrían que hacer algo, como Partido Popular tendría que hacer algo para recuperar los votos que tuvo en el País Vasco y en Cataluña. No es razonable que todo ese espacio que tenía, por ejemplo, en Cataluña, pues un sentimiento que es diferente en Castilla y León, pues como tú decías, España es el país, tú tienes un sentimiento nacional, ¿no? Cada una de las provincias es el suyo, es mucho más armónico, ¿no? En Castilla y León, lógicamente. Cataluña se puede ser perfectamente español, y se puede ser también, tener un sentimiento catalán como un sentimiento, bueno, pues propio también de esa comunidad autónoma. Se puede ser español, pero no se puede estudiar en español. Bueno, esto es otro tema, ya sabe nuestra posición ahí. No es razonable que no haya un Partido Popular fuerte en Cataluña, primero porque lo ha habido históricamente y por tanto se dan los mimbres para que eso vuelva a existir. Feijóo va a insistir mucho en esto. Tiene que hacer mucha autocrítica. Sí, pero va a hacer un mensaje en Cataluña, y en este sentido me gusta mucho la pregunta, poniendo el ejemplo de Galicia. Él dice esto, y a mí me encanta la frase, no hay mejor manera de amar a España y de sentirse español que siendo gallego. Yo, cuando oiga a alguien en Cataluña decir eso, desde los partidos que están ahora en el gobierno, me quito el sombrero. De momento no me lo puedo quitar, primero no lo llevo nunca, pero vamos, que aunque lo llevara, ¿no? Y es decir, esa manera de entender la singularidad de algunas comunidades autónomas en España, pues es importante y Feijóo la tiene. Pues fíjese, él piensa así, no hay mejor manera de ser español que siendo gallego y hablando de forma cordial el gallego y el castellano indiferentemente. Bueno, pues esa manera de entender las cosas, a lo mejor hay muchos catalanes y muchos vascos que también lo entienden, pero sin ninguna concesión al independentismo ni al nacionalismo, o sea, sin mezclarlo. Porque una cosa es, como estoy explicando, que alguien diga, yo me siento catalán, pero me siento español, me siento europeo, y bueno, puedo tener mis propias señas de identidad, pero en ningún momento decir y rechazo una de ellas y combato una de ellas o hago una locura, como usted acaba de plantear, de segregar a los niños o impedirles que se cumpla la ley, que es poder utilizar el castellano al menos en un 25%, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo le voy a preguntar solo... Tenemos que ir terminando. Es un varón regional y tiene su peso, pues sabemos lo que son las varonías en los partidos, sí, especialmente el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, pero es una persona de confianza de Feijóo, usted que se mueve la planta noble, la planta séptima de Génova y los intríngulis, hasta donde nos pueda contar, supongo. Pues es una persona de confianza, digo, porque, claro, hemos visto movimientos que ha habido en el Congreso y parecía que Castilla y León quedaba un poco al margen, hemos comentado antes la investidura, bueno, parece ser que Feijóo quiere orillar un poco por el pacto con Vox, no quiere acercarse, no quiere poner a Vox en el centro del debate, lo cual seguramente será una posición estratégica inteligente, pero Mañueco es una persona de confianza y esencial para el proyecto de Alberto Núñez Feijóo. La respuesta es así de clara, sí, rotundo. ¿Por qué? Por la vía de los hechos, no solo se trata de la empatía personal, que además tanto Feijóo tenía con Juan Vicente Herrera, porque son comunidades muy cercanas en muchas cosas, y ahora lo tiene con Mañueco sin duda, no solo por el tema de afinidad personal, que sin duda son la misma generación, comparten pues la proximidad geográfica cuando han gobernado ambos la comunidad autónoma, sino, esta es la clave, porque Feijóo entiende que España es un país, la unidad de la nación es una cuestión sagrada, pero entiende que está construida de forma acertada con las comunidades autónomas.
Entonces, las comunidades autónomas que gobierna el PP para Feijóo son una pieza relevante de nuestra estructura. Y la confianza que ponen en los presidentes y presidentas del PP en las comunidades autónomas es determinante. Y creemos esto porque imagínense los castellanos y leoneses lo que sería tener una comunidad donde no vivir en cualquiera de las 9 provincias de Castilla y León y que el Ministerio de Educación tomase las decisiones de los hijos de todos los castellanos y leoneses. Pues no seríamos la primera comunidad en educación, ¿verdad? Pues como en esto, en otras muchas cosas. Es decir, va a tener autonomía plena y no el nuevo PP que se ha construido en torno a Feijóo no va a estar metiendo el cuezo ni el hocico constantemente como hacían aquellos muchachos que había antes, en los territorios. Yo creo que una de las fortalezas que tiene Alfonso, que no se le pide para ser presidente, pero él la trae puesta, es que ha sido secretario general del Partido Popular, con Juan Vicente Herrera, y además de ser, yo creo, en mi opinión, un magnífico presidente del Gobierno, que viene de lo municipal. Qué importante esto. No hay reglas de oro, ¿no? Hay gente que funciona muy bien en la política que no ha sido alcalde, pero es verdad que haber gestionado lo municipal, lo cercano, lo inmediato al ciudadano, pues es importante, en una ciudad como Salamanca nada menos. Y eso, junto a haber sido secretario general, le ha permitido conocer muy bien las tripas y la realidad de las 9 provincias, de casi todos los municipios y no todos los municipios, y por tanto él conoce mejor que nadie esta tierra. Es una suerte tener un presidente de la Junta que ha sido una persona en el Partido Popular que ha estado muy pegada a la realidad del territorio, ¿no? Eso no lo pueden decir todos y sin embargo lo podemos decir nosotros. Yo creo que eso suma en el currículum de Señor Mañueco, Maroto, sin duda. se nos ha acabado el tiempo. Qué pena, porque hace ya un ha tiempo, sido... pero bueno, creo que ha sido Ahora que estamos calentando. interesante. Ahora venían las preguntas más complicadas. Y vamos a empezar, sí, a sacudir un Y poco vamos a más. empezar. Bueno, en cualquier caso ha sido un placer contar con usted en esta noche. Lo Muchas mismo gracias digo. por su visita. A ustedes, gracias. Aquí le esperamos. Florencio Carrera, muchísimas gracias también por habernos Además, haberlo acompañado. conocido, señor Maroto. Suerte, siempre suerte. Gracias, claro que sí. Pablo Lago, muchas gracias también Buenas por noches. habernos acompañado. A todos ustedes también, gracias por habernos acompañado. El jueves que viene volvemos aquí en esta quinta esquina con más actualidad. Adiós.